vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes de nuestro tiempo, la de la inteligencia artificial. Pero ojo, esto no va solo de tecnología, es en realidad un reflejo de nuestras mayores ambiciones, de nuestros sueños más profundos y, al final, de lo que somos. Todo esto empieza con una idea que es casi mítica. Desde que la humanidad aprendió a dominar el fuego, ha existido ese sueño de insuflar vida a lo que no la tiene. Lo que antes era cosa de mitos y leyendas, hoy es pura matemática. Esa es la esencia de la IA, un anhelo ancestral que ahora se escribe con código. Y claro, toda esa ambición matemática necesitaba un punto de partida. Y lo encontró en una pregunta. Una pregunta que lo iba a cambiar absolutamente todo, planteada por el genio de Alan Turing en 1950. ¿Pueden las máquinas pensar? Así de simple. Esa pregunta fue el pistoletazo de salida para un campo que definiría nuestro futuro. Empecemos por el principio, por los cimientos. Nos vamos a los años 40 y 50. Ese momento exacto en el que la idea de una mente artificial saltó de las páginas de la ciencia ficción a los despachos de la ciencia teórica. Para intentar responder a su propia pregunta, Turing ideó algo brillante, el famoso test de Turing. La idea, en el fondo, es sencilla. Si una máquina puede conversar con una persona y esa persona no es capaz de darse cuenta de que habla con una máquina, entonces, a efectos prácticos, esa máquina piensa. Ese se convirtió en el primer gran objetivo a batir. Y entonces llegó el momento clave. 1956. Un grupo de mentes brillantes se reúne en la conferencia de Dartmouth. Allí no solo nace por primera vez el término inteligencia artificial, sino que el optimismo era desbordante. Estaban tan seguros que pensaban que podrían resolver las bases de la inteligencia en un solo verano. Ese optimismo inicial, como era de esperar, dio paso a una época dorada, lo que se conoce como el verano de la esperanza. Unos años en los que parecía que todo era posible y los primeros resultados empezaban, de verdad, a asombrar al mundo. Y uno de los primeros éxitos más sorprendentes fue Eliza. ¿Qué era Eliza? Pues el primer chatbot de la historia. Simulaba ser una psicoterapeuta y lo más alucinante no era su tecnología, que era bastante simple, sino lo que nos enseñó sobre nosotros mismos. Lo increíblemente fácil que es para una persona sentirse escuchada y comprendida por una máquina que, en realidad, solo seguía unas pocas reglas. Pero bueno, como en toda gran historia, después del subidón del verano llegó el invierno. Y fue un invierno largo y muy frío. Una época en la que todas esas grandes promesas parecieron desvanecerse y el campo entero entró en una fase de estancamiento total. Básicamente, el optimismo se dio de bruces con la cruda realidad. La potencia de los ordenadores de la época simplemente no daba para más. No estaba a la altura de las ambiciones de los pioneros. Así que la financiación se cortó en seco y el propio término inteligencia artificial se convirtió casi en una palabra prohibida en los círculos científicos. Pero, y esto es muy importante, mientras la IA parecía muerta de cara al público, algo fundamental se estaba cociendo en segundo plano. Se estaba puliendo una idea clave, la retropropagación o backpropagation. A ver, para que nos hagamos una idea, es un método para que una red neuronal aprenda de sus propios errores. Si falla, el sistema le permite mirar hacia atrás y ajustar sus conexiones internas para no volver a tropezar con la misma piedra. Nadie lo sabía entonces, pero esa era la semilla de la revolución que llegaría décadas más tarde. Y tras ese largo invierno, la IA resurgió de la forma más espectacular que se pueda imaginar, retando a los mejores cerebros del planeta en duelos de altísimo nivel, la máquina contra el hombre. Aquí tenemos dos momentos icónicos. El primero, en 1997, cuando Deep Blue de IBM derrota al campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov. Ahí demostró un dominio absoluto de la lógica pura. Pero 14 años después, en 2011, pasó algo aún más increíble. Watson, también de IBM, ganó el concurso Jeopardy, demostrando que podía entender el lenguaje humano con sus dobles sentidos, sus matices, su ironía y hasta su sarcasmo. Y eso, claro, nos trae de cabeza a la era actual, a esta auténtica explosión creativa. Ahora el ritmo del progreso ya no es lineal, es exponencial. La IA ha dejado de ser una cosa de laboratorio para meterse de lleno en nuestro día a día. El despegue ha sido vertiginoso. Fijaos, en 2012 los sistemas de Deep Learning ya reconocían imágenes mejor que cualquier persona. En 2016, AlphaGo gana al campeón mundial de Go, y no solo calculando, sino con movimientos que parecían pura intuición, pura creatividad. Dejó a todo el mundo boquiabierto. ¿Y en 2017? Bueno, en 2017 llegó el Transformer. Este es el punto de inflexión. Un único artículo científico con un título genial, Attention is all you need, introdujo la arquitectura Transformer.
La gran innovación fue que permitió a los modelos entender el contexto en frases larguísimas de una forma mucho más eficaz. Esta es, básicamente, la tecnología que está detrás de cosas como ChatGPT y que ha desatado la revolución de la IA generativa que vivimos hoy. Es que la magnitud del salto es brutal. Antes, la IA seguía reglas y clasificaba datos. Ahora, muestra algo parecido a la intuición y crea poesía. Antes, calculaba un resultado. Ahora, describe líneas de código que funcionan. Hemos pasado de una IA que analizaba a una IA que de verdad crea. Y como es lógico, esta explosión ha traído un montón de preguntas nuevas y muy, muy profundas. La carrera por la inteligencia artificial general, la famosa AGI, los debates éticos sobre los sesgos o la privacidad, cómo va a impactar en el arte, en el trabajo y en el futuro de nuestra propia creatividad. Porque al final del día, la historia de la inteligencia artificial no es una historia de robots. Es la historia de nuestro propio intento por entendernos a nosotros mismos a través de las cosas que creamos. Es, ni más ni menos, nuestro reflejo en un espejo de silicio. Y aquí nos quedamos, con esta reflexión final. Ese espejo de silicio ya no solo nos devuelve nuestra imagen. Ahora ha empezado a hablar, a conversar con nosotros. Y la gran pregunta que se queda flotando en el aire es, ¿qué le vamos a preguntar?